Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y todo público que esté visualizando nuestro video. El día de hoy, mi grupo y yo tenemos el agrado de presentarles la presentación de unidades de 8, 9, 10 y 11 de las semanas respectivas de la Universidad Nacional Federico Villarreal del curso de Diseño Organizacional. Para dar comienzo a esta presentación, sin darle más preámbulo, pasaremos a la siguiente diapositiva, por favor, donde hablaremos un poco acerca de los sistemas. Pero para comenzar a hablar de estos, hay que saber un poco qué son en realidad. Bueno, un sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes que estén conformados por estos, ya sea conceptuales, materiales, y todos estos sistemas tienen una composición estructural y un entorno en el que están. La aparición en este caso del enfoque de sistemas tiene su origen en la incapacidad manifestada en la ciencia por tratar problemas complejos, ya sea el método científico que fue basado en el reduccionismo y la repetitividad y la refutación. Siguiente, por favor. Ahora hablando un poco ya sobre la teoría general de sistemas, en esta nos habla que Katz y Kahn desarrollaron un modelo de organización más amplio y complejo mediante la aplicación de la teoría de sistemas y la teoría de organizaciones. Luego compararon las posibilidades de la aplicación de las principales corrientes sociológicas y psicológicas en el análisis organizacional, proponiendo que la teoría de las organizaciones se libere de las restricciones y limitaciones de los enfoques previos y utilice la teoría general de sistemas. La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados, sino que la comprensión de este sistema solo ocurre cuando se estudia globalmente, involucrando todas las partes que son interdependientes. Siguiente, por favor. Ahora veremos un poco de los enfoques a los que va la teoría general de sistemas. El primero son los enfoques de relaciones humanas, el segundo son los enfoques holísticos, el tercero son los enfoques clásicos y por último, los enfoques sistémicos. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablaremos acerca del enfoque de sistemas de proceso administrativo. En este caso, nos habla de que Henry Fayol planteó que una organización sea grande, pequeña, simple, compleja, en esta siempre se va a dar un conjunto de actividades, y una de ellas es la que más importante en la actividad administrativa, la cual es el proceso de administración, que esta surge por 4 pilares básicos, en los cuales son la planificación, la organización, la dirección y el control, que como tal vez muchos ya hemos podido recordar, es algo que nos enseña desde el primer día que entramos a la carrera. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, la planeación es el punto donde se implica la elección de las tareas que se deben ser ejecutadas para alcanzar las metas de la organización. La organización en sí puede concebirse como la asignación de las tareas desarrolladas durante la planeación de diversos individuos, grupos o ambos dentro de la empresa. En este caso, el siguiente punto, la dirección, es el proceso de guía de las actividades de los miembros de una organización para la dirección y la ejecución que deben dar a estas. Y por último, sería el control. Esta es la función administrativa a través de la cual los administradores reúnen información que mide el desempeño reciente dentro de la organización, comparando el desempeño actual con los estándares preestablecidos. A partir de esta comparación se determina si la organización debe ser modificada para satisfacer algún otro estándar o tal vez los niveles en los que se está trabajando son adecuados con el proceso. Para hablar un poco más acerca de estas unidades, mi compañera continuará con la exposición. Buenos días, tardes y noches a todos. Les habla el alumno Marín y proseguiremos explicando más de estos temas. Ahora hablaremos de la división del trabajo. Veremos diversos aspectos. Siguiente, por favor. Primero, antes de hablar de lleno acerca de la división del trabajo, es necesario saber qué es organizar. De manera concisa, podemos decir que es el proceso que busca establecer la estructura orgánica más eficiente y eficaz, utilizando los principios científicos de la administración. Es importante porque detalla todo el trabajo que debe realizarse para alcanzar las metas de la organización y divide la carga total del trabajo. Siguiente, por favor. Ahora sí pasaremos a hablar de la división del trabajo.
Esta consiste en la partición de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o un servicio, el cual se reparte entre un grupo determinado de personas. En otras palabras, la división del trabajo, aunque tiende a confundirse, es el origen de la especialización del trabajo. Con el tiempo, la división del trabajo permitió el incremento de la productividad en determinadas áreas mediante la especialización, así como el desarrollo de las sociedades. Siguiente, por favor. Pasaremos a hablar de las orientaciones para limitar la especialización de las tareas. Estas son tres: rotación, ampliación y enriquecimiento. La rotación se refiere al movimiento sistemático de un empleado a través de otra serie de puestos de trabajo. La ampliación se trata de incrementar el número de tareas de un trabajo. Y por último, el enriquecimiento incrementa el trabajo por la introducción de contenidos más profundos. Los expertos sugieren que al diseñar un trabajo se debe considerar estos tres factores. Siguiente, por favor. Por último, en la división del trabajo, hablaremos de sus ventajas y desventajas. En sus ventajas tenemos que incrementa la productividad, da mayor calidad del producto, reduce costes de producción y favorece el desarrollo tecnológico. Por su parte, entre sus desventajas tenemos la monotonía de la vida del trabajador, la frustración por la repetición de tareas continuas, el menor conocimiento técnico y la mayor dependencia con el empleador. Siguiente, por favor. En el siguiente punto que analizaremos serán los puestos de las organizaciones. Siguiente, por favor. Primero debemos saber qué es un puesto. Se podría definir el puesto como la agrupación de todas aquellas actividades realizadas por un solo empleado que ocupan un lugar específico dentro del organigrama. Además, la posición del puesto en el nivel del organigrama define su nivel jerárquico. Siguiente, por favor. Los puestos en el organigrama tienen dos ejes, uno horizontal y otro vertical. El horizontal se refiere a que los puestos se sitúan a la misma altura con otros del mismo nivel, mientras que el eje vertical nos dice que los puestos pertenecen a un departamento o área. Siguiente, por favor. Acá podemos ver un organigrama muy simple, puesto solo como ejemplo para que se note cómo los puestos de igual nivel van a la misma altura y cómo pertenecen a distintas áreas. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos del diseño del puesto. Diseñar un puesto es un proceso que tiene la finalidad de determinar la naturaleza de un puesto de trabajo, señalando sus actividades, funciones y objetivos. Permite a la empresa tener claridad en sus actividades. A su vez, hace posible la medición del trabajo, dando un valor al cargo. Siguiente, por favor. Para el diseño, el método más moderno y efectivo es el modelo situacional. Es el enfoque más moderno y amplio. Toma en cuenta las diferencias individuales y las tareas involucradas. El diseño situacional es cambiante y va de acuerdo con el desempeño personal del ocupante y del desarrollo tecnológico de la tarea. Siguiente, por favor. Existen 5 dimensiones esenciales en el diseño situacional de los puestos. La primera es la variedad, que es el número de diversas habilidades que exige el puesto, seguido por la autonomía, que es el grado de independencia y de criterio personal que tiene el ocupante. Eh, Tercero, tenemos el significado de la tarea, que es el volumen del efecto reconocible que el puesto causa en otras personas, es decir, es la interdependencia del puesto con el resto de la organización. Como cuarto punto o cuarta dimensión, tenemos la identificación de la tarea, que es el grado en el que el puesto exige que la persona ejecute o termine una unidad integral de trabajo. Y el quinto es la retroalimentación, que se refiere a aquella información que la persona recibe mientras trabaja y que le indica cómo está realizando su actividad. Y por último, en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos a la descripción del puesto. Podemos decir que la descripción del puesto no hace más que enumerar detalladamente las tareas y responsabilidades que conforman al mismo, y de esta manera diferenciar un cargo de los otros. Se detallan 5 puntos: la identificación del puesto, la síntesis del puesto, el lugar en el organigrama, los requisitos y las responsabilidades. Mis compañeros seguirán explicando más acerca de las diversas unidades. Buenas, habla la alumna Cuadros, que seguirá con el punto de la semana 10, donde se hablará de la finalidad de la misión y visión en el diseño organizacional y la naturaleza de la autoridad, delegación y responsabilidad en el diseño organizacional. Pero primero hablaremos de qué es una empresa. La empresa es una organización de personas que comparten un mismo objetivo con el fin de obtener beneficios. Los principales elementos de la empresa son los financieros, económicos, técnicos y humanos. Este último es el más relevante y nunca se va a considerar como estática, sino es de tipo dinámica porque exige continuos cambios humanos para asegurar la estabilidad de la empresa. Las funciones de la empresa tienen muchas y que se desempeñan dentro de la economía de mercado, pero se ha destacado
las 4 siguientes, pues las empresas coordinan los factores de producción de manera que con su contribución se haga de la forma más eficiente posible. La segunda es que las empresas crean o aumentan la utilidad de los bienes. Como sabemos, las empresas, a medida de que los bienes son más útiles para las personas, se incrementan su valor. En el tercero encontramos que las empresas asumen riesgo de pagar por adelantado los recursos que necesitan para realizar su actividad. Y por último, las empresas crean riqueza y generan empleo, también que desarrollan investigaciones e innovaciones, mejorando con ello la calidad de vida de los ciudadanos. La misión y visión es una forma o es una parte de una estrategia que busca alcanzar un mismo objetivo. Ambos conceptos juegan un papel importante y suelen ser formulados por la cúpula directiva o los fundadores de la organización. Ahora hablaremos de la misión en sí, lo que es, y esta va a describir el motivo de ser de una organización. Se enfoca en los objetivos a cumplir en el presente. Debe estar definida de manera precisa y concreta para guiar al grupo de trabajo en el día a día. La misión depende de la actividad que la organización realice, los recursos de los que dispone, el tipo de negocio del que se trate, las necesidades de la población en ese momento dado y la situación del mercado. Por otro lado, la visión va a describir una expectativa ideal sobre todo lo que se espera que la organización sea o alcance en un futuro. Debe ser realista, pero puede ser un poco ambiciosa. Su función va a ser guiar y motivar al grupo para continuar con el trabajo. Esta va a depender de las posibilidades materiales presentes y futuras, tal y como las perciba la organización, de los eventos inesperados que puedan ocurrir y de la propia misión que se haya planteado. Entonces, la finalidad de la misión y visión para el diseño organizacional es muy fundamental porque va a marcar el camino para lograr los objetivos propuestos. Esta es la base de su éxito definitivo como proyecto. La misión y visión pueden delinear los objetivos de la empresa, el enfoque de la empresa al público, su crecimiento y estrategias de desarrollo a futuro. Ahora pasaremos sobre la naturaleza de la autoridad, delegación y responsabilidad en el diseño organizacional. La autoridad se va a entender por la capacidad que otorga un puesto para mandar y hacerse obedecer. El administrador, al tener la autoridad, está asumiendo la responsabilidad de las decisiones, tanto de las que tome él mismo como las que toma sus subordinados. Va a existir 3 tipos de autoridad, ya sea la autoridad lineal, que habla de la que supervisa de manera directa al subordinado, es de jefe a empleado. Por otro lado, la autoridad funcional va a representar una relación de mando especializado y no de la dependencia jerárquica. Y por último, la autoridad de staff, que su carácter es consultivo y se acuden a ellos por asesoría y no es directa. En el segundo punto se hablará de la responsabilidad, que muchos autores hablan de que la responsabilidad es una obligación del individuo para realizar las tareas a medida de sus posibilidades, bajo la dirección de su líder ejecutivo. Ahora también se hablará o se halla de que hay un vínculo entre la responsabilidad y autoridad. Y esto se debe a 2 razones. En primer lugar, si una persona se le da algo de responsabilidad sin autoridad suficiente, no podrá desempeñarse mejor y quizás no logre la meta deseada. Y en segundo lugar, si hay exceso de autoridad delegada para un individuo sin cumplir ninguna responsabilidad, entonces se hará mal uso de la autoridad delegada. Y por último, se habla de la delegación, que es un proceso de compartir la responsabilidad de los resultados. El grado de delegación que existe en una empresa puede medirse teniendo en cuenta la relación entre 2 estructuras, ya sea estructura centralizada, que es el poder de decisión que se centra en un solo punto, o sea, una persona, y la estructura descentralizada, que el poder de decisión se encuentra disperso entre muchas personas. La descentralizada se va a dividir en horizontal y vertical, donde la vertical es la delegación de poder de decisión bajando de la cadena de mando o autoridad, y la horizontal es de la transferencia del poder fuera de la línea. Ahora le pasaré con mi compañera para que termine la exposición. Buenas tardes, habla la alumna Gamboa, que hablará sobre la semana 11, que trata sobre el organigrama y flujograma. Siguiente, por favor, May.
El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa o cualquier otra organización. Incluye las estructuras departamentales en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, niveles jerárquicos, líneas y asesorías. Tienen clasificación. Siguiente, por favor, May. Su clasificación puede ser por naturaleza, por su finalidad, por su ámbito, por su contenido y por su interpretación gráfica. Pero ahora mencionaré por su naturaleza, que es microadministrativo, que corresponde a una sola organización, macroadministrativo, que involucra a más de una organización, y mesoadministrativo, que se considera una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específica. Por su finalidad, informativo, que se diseñan con un objetivo de ser puestos para la consulta de cualquier público. Analítico es el análisis de determinados aspectos del comportamiento organizacional. Los deteriorados son personas, en especial en el conocimiento de instrumentos y sus aplicaciones. Formal, que representa el modelo de funcionamiento planificado o formal de una organización, cuenta con el instrumento inscrito de su aprobación. Y por último, informal. Representa su modelo planificado, no cuenta todavía con instrumentos escritos de su aprobación. También se clasifica por su ámbito, que son generales y específicos. Contienen información representativa de una organización hasta un determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. También es específico porque muestran de forma particular la estructura de una área de la empresa u organización. Siguiente, por favor. Ahora hablaré por su contenido, que estas pueden ser integrales, representan gráficamente todas las unidades administrativas de una organización y sus relaciones jerárquicas o dependencias. Las funcionales, que incluyen las principales funciones asignadas, además las unidades se interrelacionan, son de una gran utilidad para las capacitaciones del personal y presentan la organización de forma general. Y por último, por su interpretación o disposición gráfica, que este puede ser vertical, horizontal o escalar. El vertical son las jerarquías mostradas de arriba a abajo según una pirámide a partir del titular. Y la horizontal es la jerarquía, son representadas de izquierda a derecha y se colocan al titular en el extremo izquierdo. El escalar se utilizan de sangrías para señalar la autoridad. Cuando mayor es la sangría, menor es la autoridad de ese cargo. Ahora pasaremos al segundo punto, que es el flujograma. Un flujograma o diagrama de flujo consiste en una figura o gráfico que representa una serie de procesos o una gran actividad por medio de símbolos. Por lo tanto, la principal utilidad de un flujograma es que muestra de un solo vistazo un proceso que puede ser muy complejo. De esta forma, cada persona implica que él sabe cuál es su labor. Ahora hablaremos sobre los pasos para hacer el flujograma. Uno de los pasos es planificar, elegir, ejecutar y comprobar y mejorar. Planificar, todo en la organización debe tener un plan. Por eso, para crear una imagen de un proceso debemos tener en claro cuáles son los pasos que se van a dar. Segundo, elegir. Es una vez que tenemos claro dónde queremos ir, hay que elegir el camino. También decisiones. Para hacerlo, decidimos cómo lo vamos a representar, con qué colores, figuras o diseños. Y tercero, este paso es quizá el más relevante. Debemos crearlo y hacerlo con lógica. El ejemplo venimos, y por último, comprobar y mejorar. Como todo en la empresa, un diagrama de flujo también es mejorable. Por eso, antes de publicarlo en la empresa, conviene escuchar una segunda y tercera opiniones. Y ahora mencionaré las ventajas. Siguiente, por favor, May. En primer lugar, su sencillez. Es una sola imagen, tendremos suficiente información para saber qué tenemos que hacer, tomar decisiones al respecto. Segundo lugar, permite conocer aquellos puntos de donde pueden existir un problema o podemos realizar las correspondientes mejoras a posteriores e implementarlas. Y tercer y último lugar, esta forma representa procesar, permite entender y fácilmente los diferentes protocolos implementarios de la empresa. Ahora hablaremos de la simbología. Siguiente, por favor, Maylin. Mencionaré los más importantes, que es el inicio y sin fin, que es como un cilindro que indica el inicio y el final del flujograma. Seguiremos con la flecha que vemos ahí, que es en línea de flujo que marca el orden de la ejecución de las operaciones. Siguiente, por favor, May. Y por último, estas dos, que el rectángulo
es el en proceso, que indica la asignación de un valor en la memoria y en la ejecución de la operación. Y este cuadrado no tan cuadrado es el documento, indicar la salida de información. Eso sería todo por este video. Gracias.